Bueno, ante todo me presento. Para los que no me conocen, mi nombre es Marco Paz. Estoy en la comisión 1 y también en la comisión 50 de acá, de Derecho Romano Catedrados. Y bueno, por cuestiones personales, como les decía, Haroldo se va a conectar un ratito más tarde, así que vamos a comenzar con... se va a com- les decía, Haroldo se va a conectar un ratito más tarde y hoy él va a comenzar con los temas de la unidad 8, que es la unidad procedimiento. ¿Bien? Antes quiero saber si alguno tiene dudas o consultas o algún tema que quiera charlar de la unidad 1, que la unidad 1 tiene que ver con eh, nociones fundamentales del derecho, ius, fas, derecho público, derecho privado, justicia, equidad. ¿Bien? Sé que ustedes son alumnos de Diego del Agua, de Lorena Galeri, de Fabio Arriagada y de Liz, ¿no? No estamos en lo correcto. ¿Ya tuvieron examen o fecha de examen? Calculo que los de Sergio Jalín, por ahí sí. No escucho, ¿no? Les decía, ¿ya tuvieron examen o fecha o tiene fecha de examen? Bueno, Cristian, ¿cómo estás? Bueno, está Cristian, está Javier. Bueno, Te quería consultar, la fecha de examen con el titular, Richard Martínez. no hay. ¿Cómo estás, Richard? No hay examen Bien, con bien, el gracias. titular. Todas las preguntas del titular van a estar en los exámenes de la comisión. O sea, prepárense porque los alumnos de Jalil, de Diego, de Lorena, les van a aparecer preguntas que son, no sé, me imagino, tema 1, tema 2, no sé, tema 1 IUS, tema 2 FAS, tema 1 Derecho Público, tema 2 Derechos Privados, uno Justicia, otros Equidad, unos eh, fuentes del derecho, periodos de contar la historia. Bien. Las consignas o los temas que comenta Adolfo en sus clases los van a tomar los profesores de la comisión. Bien, gracias. Los de Sergio no tuvieron examen todavía. Es raro porque Sergio Jalín y Jalín Junior, Sergio José, Sergio Nicolás, suele tomar un examen apenas comienza el cuatrimestre. Tiene fecha para el 4. Perfecto. Acá dice Aguada. Por lo general, casi todas las comisiones van a tomar examen y no casi todas. Yo calculo que Diego, Lorena y Sergio toman un examen la primera semana de octubre. Por ahí Liz y Fabio van a tomar un poco más adelante. Pero sepan que las unidades 1 y las consignas de unidad 1 van a estar en el primer examen o parcial que tomen en la comisión. Dudas, consultas, los temas de unidad 1, los damos por sabidos. Y arranco con la unidad 8, ¿les parece? Sí, sí. Sí, hacemos así. Acá es una pregunta que es más de historia del arte que, que de otra cosa. David Piñero pregunta aparte, esto me encantó. ¿Por qué la estatua de la Suprema Corte de Buenos Aires no tiene los ojos vendados? Nos mandó a investigar la profesora Lorena Galeni, les mandó a investigar esto. Qué genial ahora. Les tiro pistas si quieren para ir buscándolo. Esto tiene que ver con figuras, con figuras y con lo que se llama, no me sale el nombre de retórico, pero son como metáforas, como alegorías, alegorías griegas. Los griegos tenían alegorías de todas y cada una de eh, las deidades, las musas, eh,
y de las ideas que ellos querían expresar. ¿Bien? Y es verdad, se van a encontrar con muchísimas estatuas o muchísimas representaciones de la justicia en la que no va a tener los ojos vendados. Esta hace referencia un poco a justicia de Temis. Temis, busquen el nombre, se los anoto en el chat. Es Temis. ¿Bien? Y se habla de que la justicia es ciega, no necesariamente en la mitología griega, ni tampoco en la mitología egipcia. Los griegos, para hablar de la alegoría de la justicia, van a hacer una leve referencia a lo que es Egipto y van a incorporar la balanza egipcia. eh, es la balanza de, no me va a salir el nombre de la deidad en este momento, en un ratito no se los digo. Pero la balanza es algo que viene más de los egipcios, y de ahí van a tomar un poco este símbolo. Y el tema de la justicia ciega es relativo. Por lo general, la deidad de esa época, que era ciega y era considerada ciega, era la diosa Fortuna. Fortuna sí era ciega, y pese a no ver, se vendaban los ojos. O sea, la fortuna, la suerte es ciega, y por eso la diosa Fortuna reparte suertes sin mirar a quién se las reparte o a quién se las da. Bien, la fortuna sí es ciega. En cambio, justicia no. Bien. No sé de dónde comenzó el tema de la justicia con los ojos vendados. Creo que tiene que ver más con algo de la Edad Media. ¿Bien? Pero tenía los ojos al descubierto, tenía la balanza. La balanza no era una balanza de dos platos, como estamos acostumbrados a ver, sino una balanza de un solo plato. Y también fue incorporada de dos platos en la Edad Media. Pero, repito, viene más de lo griego y de lo egipcio. ¿Bien? Buscan como justicia de Sí, Temis, Temístocles. la balanza de un solo plato es la medida de peso que utilizaban. Bien, no veo quién me está hablando. Richard. La balanza de un solo plato, me decían. Es la Sí, balanza, un solo plato la era. verdulera, la de feria, la que se ve ahí en 38 o en Parque Saavedra, acá en La Plata. Es muy de feria. Es una balanza que tiene un pendón que se va moviendo y una barrita que es el fiel. Bien, entonces ahí vamos equilibrando. Ese pendón, ese peso que tiene, vendría a ser una pluma de la diosa Tamaat, que es una diosa griega. ¿Bien? Está interesante ver estos temas. ¿Bien? Yo no sé si se los mandó a estudiar Lorena o Liz. Me dicen que les mandó a investigar la profesora. Liz me dicen que no, así que debe ser Lorena, que es una genia. La verdad que me encantó. Eh, pero búsquenlo por ahí. Hay un texto que se los recomiendo, que se llama La justicia de Temis, y parte del libro Imperio y Derecho y de Pietro. Bien. El libro se llama Imperio y Derecho, es de Alfredo de Pietro, tiene compilados muchísimos trabajos de él, y ahí aparece un texto que se llama La justicia de Temis. Bien. Y la balancita es muy linda, muy simple. Tengo una balanza griega, si después me dan un ratito se las muestro, lo que sería el verdadero símbolo de la justicia. Y, pero véanlo por ahí, el tema de la alegoría. ¿Bien? No era ciega, tenía la balanza de un solo plato, una espada, y algunos después la van a representar. Creo que aparece también en el escudo de Alemania, en un escudo anterior de la justicia de Alemania, y en varios más aparece sin los ojos vendados, porque, repito, no es ciega, no es ciega como en la concepción actual. Bien. Es como Libertas, la libertad, o la Marianne francesa, que no es ciega y es el día de la libertad, o como la República nuestra, el concepto nuestro de la alegoría nuestra en Argentina de república, no tiene los ojos vendados, ¿ve? Y tiene el gorrito frigio, ese gorrito rojo, un gorrito medio de pitufo, podríamos decir, los que tienen miedo lo van a ubicar, pero es eso. Así que bueno, no les anticipo más, investiguen, no, busquen, no es muy complejo. Bien. Otro tema sí que tenga que ver con la unidad 1.
No hay más consultas. Bueno, repito, repasen los temas de la unidad 1, están todos en un montón de videos de Haroldo. Tratamos de ponerle a cada video el título de lo que se trata, o sea, Just, Faz, Leyenda de Roma, Crítica a la Leyenda de Roma, Derecho Público, Derecho Privado, o sea, videos que esté todo ahí condensado. Tengan en cuenta que Just y Faz van a estar muy relacionados, derecho y religión van a estar muy relacionados en la época de Roma y en la actualidad también. Pero para entender justicia y religión ligados, hay que entender a religión como conjunto de paso a paso, conjunto de procedimientos, conjunto de ritos que se hacen para que estemos en una situación óptima. ¿Bien? Piénsenlo en religión como ese conjunto de ritos que hacemos para quedar en situación óptima. Pero remito mucho a los videos. Yo siempre suelo poner como ejemplos futboleros. O sea, del que va a la cancha siempre con la misma remera, que entra por la misma puerta, que se sienta en la misma butaca y que trata de ir siempre igual para que se dé el resultado que se dio la última vez que le fue bien. Bien. Ese es un poco el sentido de religión acá. Bien. No lo relacionen necesariamente con cristianismo, porque la base de la religión romana va a estar más en un politeísmo que en un monoteísmo. Richard, levanta la mano. Bueno, se podría decir que el Yus es nacido del Faz, o sea, le da luz el Faz le da luz al Yus, en este caso, ¿no? Porque Sí, todo viene de parte de lo que sería de la religión, pensando en la religión, los derechos, eh, la forma en que conocían, porque el Faz sería el derecho divino, en este caso. bien. Como hoy en día se podría conocer, se podría decir vulgarmente, lo digo, ¿no? Derecho Derecho de suelo, de derecho suelo. natural. Bien. Véanlos esos conceptos, repásenlos en los videos de Haroldo. Bien. Porque, repito, derecho divino no se va a relacionar directamente o necesariamente con religión, sino más bien con rito. ¿Bien? Hoy por hoy tenemos un Claro. montón de ritos que nos van a colocar en situación óptima. ¿Bien? Les tiro un ejemplo medianamente sencillo de ritos y que nos colocan en situación óptima. Si ustedes se quieren inscribir para una materia de la facultad, ahora, no sé, tienen ganas, aprueban romano y tienen ganas de inscribirse a privado 1 o a civil 1, al viejo civil 1 o el privado 1. Bueno, ustedes no se podrían inscribir en cualquier momento, sino que tendrían que ver cuál es la fecha propicia para inscribirse. ¿Bien? Fíjense que hay una fecha propicia. Hasta que no se abran las inscripciones no se van a poder inscribir, por más ganas que ustedes tengan. Otra, hay una modalidad específica determinada y te va a decir cómo te tenés que inscribir. Y la modalidad para inscribirse va a ser por Ciudad Guaraní. Y probablemente no se puedan inscribir ni por carta documento. Y uno puede llegar a decir, che, por una carta documento debería tener más validez que algo que está dentro de Guaraní. Bueno, pero fíjense, hay una fecha propicia, una modalidad propicia, plazos, y hay algo que ya está medianamente ordenado y una forma de, si ustedes quieren llegar a la situación óptima, que es aparecer en el listado de privado 1, tendría que respetar los ritos paso a paso. ¿Lo siguen? Otro ejemplo, que es el que da Baroldo, comprar un auto. Si yo quiero comprar un auto, tengo que adquirirlo, ya sea por donación, por transferencia, o sea, por donación o por compraventa o por el contrato que sea. Pero si quiero que realmente entre a mi propiedad o entre, o sea, parte de mis dominios, voy a tener que escribirlo en el registro. Y para escribirlo en el registro voy a tener que usar un formulario especial, pagar un timbrado especial, presentarlo por una ventanilla determinada y demás. Así que también relacionen ese tema de, de religión y de use y de faz. ¿Bien? Se está conectando Harold, así que me parece que comience él directamente con la parte de procedimiento. Bien. Todavía no lo veo. Pero bueno, ¿hay más dudas o consultas relacionadas con la unidad 1 o con nociones fundamentales o con
justicia y equidad o demás. Bueno, le damos la bienvenida a Haroldo, entonces. Hola, buenos días o buenas tardes, no sé cómo le corresponda a cada uno. Bien. ¿Cómo están? Bien, Bien, bien. gracias. Bueno, Te sigan, comento, sigan. Haroldo. No, te comento, habíamos estado charlando algunas cuestiones de la unidad 1, algunas cuestiones de nociones fundamentales, de use y de FAS, y nos quedamos charlando un ratito del tema de, sería así, en una comisión los mandaron a investigar por qué la estatua, alegoría de la justicia, no tiene los ojos vendados en la estatua que está en el edificio de la Suprema Corte de Buenos Aires. Eso les mandaron a investigar en una comisión. Así que Bueno, nos quedamos charlando un poco de justicia de Temis y de todos esos temas. Así que. claro. Normalmente cuando aparece la imagen de la justicia, no se corresponde con lo que sería la imagen romana de la justicia. En primer lugar, por la balanza, porque la balanza romana no es la balanza de dos platos, sino de un solo plato. Entonces, eso solo ya hace que cambie un poco las cosas, ¿no? En fin, no, las razones por las cuales la Estatua de la Justicia de Capital Federal no tiene los ojos vendados, la verdad no lo sé. No sé cuál habrá sido el motivo originario. Ahí Marco está mostrando cómo es la balanza romana. Balanza de un solo plato, sobre el fiel de la balanza corre la pesa para pesar. Entonces, según el peso que uno le pone a la balanza, tiene que quedar derecho el fiel de la balanza, no la vara esa que ustedes veían. Entonces, es la imagen de la justicia que normalmente aparece. Resulta curioso porque en el edificio de Capital Federal está la imagen de la justicia que es griega, pero después hay varias veces la imagen de lo que sería el facho, o sea, hoy diríamos el hacha, rodeada de unas varas que ataban alrededor del mango, que era el significado de eso, era que la fuerza estaba, digamos, atada o unida, y que el ejercicio de la fuerza quedaba en manos del Estado, diríamos hoy, ¿no? Pero bueno, eso es curiosidades nomás de la arquitectura, ¿no? Bueno, con relación a los temas de la orilla 1, entonces, ¿qué dudas podían tener o qué dudas podía haber? Yo les decía en la clase pasada que todo el tema del IUS y del FAS, que sería lo central en esa primera orilla, ya lo hemos desarrollado en clases anteriores, que están todas subidas, así que las pueden escuchar, las pueden ver. De todas maneras, cualquier duda que surja la vamos aclarando, o vamos en el futuro tratando de completar lo que se haya dicho ahí, que para ustedes no resulte suficiente o que sea conveniente reacomodar, digamos así. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda respecto de eso, de cualquiera de los temas que ustedes hayan estado viendo y estudiando? Sí, sí, buenas tardes. De la bolilla 1, el punto 2, la parte que dice la equidad, ¿eso a qué se referiría la equidad? Bueno, ustedes se habrán fijado que en ese punto al que ustedes se refieren aparecen unidas el tema de la equidad con el tema de la justicia. Entonces, al respecto es bastante ilustrativa una
imagen, una idea, que ya estaba en los griegos y que aparece en los romanos, que decía lo siguiente: la justicia es como la vara del tendero, es decir, es rígida. Ustedes saben que hoy día ya no se ven los tenderos, pero antes, en las tiendas donde se vendían telas, el tendero tenía una vara donde estaba marcado las dimensiones, digamos así. Entonces el tendero iba midiendo la tela, ¿no?, con la vara esa. Ahora, es una vara rígida. Por otra parte, la equidad sería, decía esta alegoría, como el centímetro de la costurera o del sastre, que se adapta y que se amolda a las formas que se quieren medir. Si uno quiere hacer una vestidura, evidentemente con la vara no sería posible tomarle las medidas a aquel al que se le va a hacer el vestido o el traje, porque la vara no permite adaptarse a las características de cada cuerpo. Entonces, la idea sería: la justicia es rígida, en tanto que la equidad se amolda a aquello que se tiene que medir. Lo cual nos estaría hablando de que la equidad sería algo así como la justicia, pero teniendo en cuenta el caso concreto al que se tiene que aplicar, tomando en cuenta cuáles son las características, las modalidades de aquello que al que se tiene que aplicar la resolución. Entonces, el tema aquí de la equidad pasaría por el lado de la justicia, no con la rigidez que puede aparecer, por ejemplo, en una norma legal, sino adaptando esa norma a las características de aquello a la que aplicar. Es decir, considerando, diríamos hoy, las particularidades del caso al que se tiene que resolver. Eso sería rápidamente la idea de la equidad y su relación con la justicia, que es donde normalmente aparece conversado. Ustedes no se olviden que la idea romana de la justicia es también muy particular, porque cuando los romanos definen a la justicia, no la definen como una virtud externa al hombre, una virtud ideal, como podía ser el caso de los griegos, y que normalmente es lo que ustedes van a ver cuando estudien el tema de la justicia en la introducción al derecho. Lo que van a estudiar es diferentes formas de considerar la justicia, pero desde el punto de vista, diríamos, teórico, desde el punto de vista de lo ideal, de los valores. En cambio, el romano dice que la idea de justicia tiene relación con lo que podríamos decir la conducta humana. Por un lado, ustedes habrán visto en la definición del ius, como explicaba el jurista Celso, como el arte de lo bueno y lo equitativo, ¿no? Entonces, uniendo esa idea de el derecho como arte, ¿no?, aparece también esta, diríamos, definición que pone el acento en una conducta práctica, por decir así, algo alcanzable. También en eso aparecía un ejemplo: es decir, para los griegos la justicia es como la estrella que marca el derrotero de los barcos, o sea, la que marca hacia dónde hay que ir. Pero cuando uno toma ese derrotero, no es para alcanzar la estrella es inalcanzable. En cambio, cuando hablamos de la justicia para los romanos, sería lo que hay que hacer para llegar a puerto. ¿Cuál es la dirección? La marca esa concepción ideal de justicia, pero en cuanto al resto, el romano dice, es lo que hay que hacer para, no es, en otro ejemplo dice, no es como la flecha que va derecho al blanco y que hace centro. Esa sería
la idea de justicia. En cambio, el romano pone el acento en la actitud que tiene el arquero al apuntar, al tensionar el arco, al dirigir la flecha. Es decir, no estaría tanto externo al hombre, sino en lo interno. Esta sería un poco la cuestión sobre la concepción de la justicia de los romanos. Vuelvo a repetir, no como una virtud inalcanzable, no como un ideal, digamos así, sino como una actitud práctica. Lo que hay que hacer, lo que el hombre debe hacer para que las cosas funcionen conforme a la justicia. No sé si más o menos con esto quedó aclarado el concepto de equidad que ustedes hablaban y de justicia, ¿no? Que son dos temas que están también en esta bolilla 1. Y que también lo tratamos en alguna de esos videitos que ustedes tienen al alcance. Hola, profe. Acá en su libro de Las tierras y las armas, creo que Ulpiano, donde lo describe que es vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo. Esos son los preceptos fundamentales. Para Ulpiano son los preceptos fundamentales del derecho. Es decir, claro, que actualmente los tres principios fundamentales para el derecho son esos tres, ¿no? Vivir honestamente, no dañar a otro, dar a cada uno lo suyo. En ese dar a cada uno lo suyo estaría asentado también el concepto de justicia. Porque el mismo Ulpiano dice, la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Eso de constante y perpetua voluntad hace referencia a lo que decíamos recién, es decir, a una actitud, a una conducta a asumir para lograr, es decir, la justicia estaría relacionada con esa actitud, esa constante y perpetua búsqueda de dar a cada uno lo suyo. ¿Alguna otra duda al respecto? ¿O a cualquiera de los temas? No, de mi parte está bien. Entendí. Así que muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Hoy la idea era comenzar con el tema de la bolilla 8, es decir, la que normalmente se dice la bolilla de procedimiento. Procedimiento. ¿Qué es lo que se quiere decir con procedimiento? El camino que hay que recorrer para lograr el reconocimiento, hoy diríamos, de un derecho. Los romanos tal vez dirían lograr lo que nos corresponde. Porque esto tiene que ver con el tema de las acciones. Más de un romanista ha señalado que todo el sistema jurídico de Roma se basa en el concepto de acción. Uno, cuando analiza, cuando mira, se trata de saber si yo tengo o no la posibilidad de reclamar aquello que me corresponde, lo que se me debe. Volviendo a lo que decíamos recién, ese lograr lo suyo de cada uno. Entonces, cuando alguien encuentra que es controvertida su situación y él entiende que le corresponde algo y eso que le corresponde no se le otorga, no se le permite, entonces puede intentar a través de una acción, reclamar para que, entre comillas, se le haga justicia, es decir, reclamar para que se le reconozca lo que le corresponde y se actúe en consecuencia. Este sería el concepto genérico de lo que es la acción. Un jurista de la época clásica decía que la acción, la actio, es la posibilidad de reclamar en derecho lo que se me debe, lo que me corresponde. Esto sería el concepto de acción. Ahora bien, si todo el derecho romano
está relacionado con este concepto de acción, nosotros lo que nos vamos a encontrar es que lo que al romano le interesa es saber en qué casos va a tener esa posibilidad y en qué casos no, lo cual nos lleva entonces a este tema del derecho. A veces encontramos que esa posibilidad de accionar nos viene dada por las leyes. Entonces, hay determinadas leyes que establecen que en determinados supuestos alguien puede reclamar, alguien tiene acción. Y a veces viene por el lado de los edictos de los pretores, que al inicio de su mandato tenían que hacer un edicto en el cual señalaban en qué casos iban a otorgar su protección, qué defensas iban a dar, si iban a otorgar acción, excepción, en fin, las diferentes variantes de modos de actuar y de accionar para lograr el reconocimiento de lo que se nos debe. Esto nos trae a cuento el tema de que podemos hacer una clasificación de acciones. La clasificación de las acciones puede responder a diversos o diferentes criterios. Por ejemplo, una primera clasificación que aparece apenas miramos el listado, digamos así, de las acciones que cada uno posee, nos vamos a encontrar con que hay acciones que están fundadas en el derecho civil y hay acciones que aparecen fundadas en el derecho de gentes. Recordemos, las acciones fundadas en el derecho civil van a ser exclusivamente de los ciudadanos romanos. Las acciones fundadas en el derecho de gentes van a poder utilizarse entre ciudadanos romanos y extranjeros o entre extranjeros que se encuentren en Roma y tengan un conflicto que necesiten resolver. Entonces, la primera clasificación es esta. Las acciones del derecho civil, como tienen las características propias de todo lo que ya hemos dicho respecto del derecho civil, son acciones muy estrictas, muy estructuradas, con un marco muy rígido. Las acciones del derecho de gentes aparecen más amplias. El derecho de gentes, a través de la obra del pretor, sobre todo el pretor peregrino, va a venir a otorgar ciertas acciones que no están contempladas en el derecho civil o a extender a supuestos no contemplados en el derecho civil la posibilidad de accionar. Estas son las acciones llamadas acciones in factum, es decir, acciones concebidas, basadas en los hechos. Fíjense, hay una ley, esto es a título de ejemplo, que se llama la ley Aquilia, o Aquilia, como ustedes quieran. Esta ley Aquilia tenía varios capítulos, y lo que venía a establecer es, diríamos hoy, un delito. Un delito que provocaba daño a alguien y que por lo tanto ameritaba ser resarcido. ¿Esto qué es lo que trae como consecuencia? Que esta ley dice, al establecer este delito, después ya cuando vean los delitos lo van a ver con detalle, acá nos interesa simplemente utilizarlo como ejemplo. Es el delito llamado del daño injustamente causado, damnum injura datum. ¿Qué es lo que decía esta ley? Bueno, tenía dos capítulos, pero vamos a uno de ellos. Decía que aquel que matara a un esclavo ajeno iba a tener determinada condena. Establecía una acción que justamente estaba encaminada a que aquel que había sufrido el perjuicio de la muerte de un esclavo suyo pudiera reclamarle a quien había provocado el daño. Esta ley establecía que el daño tenía que provocarse o ocasionarse de forma físicamente directa. Esto significaba que aquel
que cometía el delito debía cometerlo de manera físicamente directa. Corpora corpore datum, de cuerpo a cuerpo. Bien, por ejemplo, si alguien mataba de un garrotazo a un esclavo ajeno, esta muerte del esclavo ajeno derivaba en la posibilidad de ejercitar la ley Aquilia. Ahora, ¿qué pasaba? Si alguien, por ejemplo, encerraba al esclavo ajeno y lo dejaba morir de hambre. En este supuesto, no había el corpora corpore datum, el daño ocasionado físicamente de manera directa. Entonces, esta ley no le otorgaba acción, porque no había daño causado de este modo. Va a aparecer así una acción in factum basada en los hechos que se llamaba, igual que la anterior, la otra, la actio es ley aquilia. Esta es la acción in factum es ley aquilia, es decir, extendiendo a ciertos supuestos los efectos establecidos por la ley aquilia. ¿Cuál era el argumento? Que tanto causa la muerte el que la provoca de manera físicamente directa, como aquel que, sin hacerlo de manera físicamente directa, igual ocasiona el daño. Es decir, tanto causó la muerte el que lo mató del garrotazo, como aquel que lo encerró para que muriera de hambre. Por eso, en virtud de esto, aparece esta acción fundada en el derecho de gentes, que tiene acción in factum, basada en los hechos, que tiene los mismos efectos que la acción de la ley aquilia directamente. Esto sería una acción in factum, basada en los hechos. ¿Qué hecho? Y que tanto en un caso como en el otro se causó la muerte de un esclavo ajeno. Había otro caso bastante curioso, que sería tal vez similar a lo que nosotros hoy conocemos como estas acciones basadas en la mala praxis. Había un señor que tenía una esclava que estaba embarazada, próxima a dar a luz, y evidentemente tenía alguna dificultad, algún problema, y entonces para resolver este problema se convocó a una comadrona, la mujer que se ocupaba de los partos, para que atendiera a esta mujer y la ayudara a llevar a término el embarazo. Esta mujer, la comadrona, ordenó o dispuso, recetó un medicamento, un bebedizo, decían, diríamos un jarabe, ¿no? Para que ayudara a esta esclava encinta. Pero resultó que lo que le dio para que tomara, lejos de ayudarla, era un abortivo y se produjo el aborto de la mujer. Esto evidentemente resultaba en un daño para el dueño de la esclava, aparte de la situación que va por otro lado del daño ocasionado a la esclava. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando le reclaman a la que había dispuesto esa medicina, ella dice, yo no se lo administré, yo lo dispuse y ella lo tomó ella sola. Es decir, no hubo una cuestión físicamente directa. Yo no se lo administré, se lo administró ella. En este caso también se va a aplicar la ley in factum, fundada en los hechos de la ley Aquilia. Bueno, no se lo administró directamente, pero ella, en virtud de sus conocimientos, lo dispuso y la esclava lo tomó porque ella, que se suponía tenía conocimientos como para ayudarla, en realidad le provocó un perjuicio. Fíjense, es otro caso de una acción de estas acciones in factum similares, equivalentes a la acción de la ley Aquilia. Por otro lado, tenemos las acciones llamadas acciones ficticias. ¿Cuáles eran o qué eran estas acciones ficticias? La ficción en el derecho es imprescindible. No se puede prescindir de ella, ni siquiera en nuestros tiempos.
¿Qué es fingir para el derecho? Es hagamos de cuenta que, o hagamos como si algo se produce, aunque no sea exactamente así, aunque no haya certeza de que se produzca. Vamos a un ejemplo actual. Hoy día hay que hacer un juicio contra una persona que no se sabe cuál es su domicilio, no se la puede ubicar. Bueno, después de una serie de peripecias, se puede pedir, y el juez hacer lugar, a citarla por edictos. Ustedes ven un diario, un periódico, van a ver que hay una lista que dice edictos. ¿Y qué dice en el edicto? El edicto dice el juzgado tal, secretaría tal, pongamos por caso que sea una convocatoria a los herederos de una persona. Entonces, si se convoca a herederos y sucesores de fulano de tal para que se presenten en tal juzgado, tal secretaría, en tal plazo de días, a hacer valer sus derechos. Si no se presentan en este plazo, van a perder determinadas posibilidades jurídicas. ¿Qué es la ficción? La ficción es que todo aquel que tenga interés en esa sucesión, un heredero, un acreedor del difunto que quiera hacer valer sus condiciones, lo va a leer al edicto y se va a presentar en ese término. Es una ficción. ¿Quién lee los edictos? Muchos de los edictos se publican directamente en el boletín oficial. ¿Quién lee el boletín oficial? Esta es una ficción. Una ficción que el derecho necesita para poder seguir adelante, porque si no, sería imposible notificar a todas y cada una de las personas que existen en el mundo de que existe una sucesión por las dudas que quieran presentarse a hacer valer sus derechos. Pero es más, veamos otra ficción. Toda ley se presume conocida después de su publicación pasados ciertos días. ¿Dónde se publica? En el boletín oficial. ¿Quién puede venir a decir, yo cometí este acto que es delictuoso, pero no sabía que era un delito porque nunca leí el Código Penal, porque nunca, es más, no sé leer, entonces nunca lo pude haber leído, por lo tanto desconocía la existencia de la ley? Bueno, aquí hay una ficción, se presume que si fue publicada la conociste. Y por eso la consecuencia es que se presume que la conoces y por lo tanto la debes cumplir. Estas son ficciones en el derecho. Las acciones ficticias en derecho romano van en ese camino. Hagamos de cuenta que, hagamos como si una situación era conocida, aunque no se conozca o se haya desconocido. Esto es, digamos, el campo de las acciones ficticias. Hay otro tipo de acciones que también aparece aquí, pero que no la vamos a tratar cuando veamos conocimiento. Acciones que se llaman acciones arbitrarias. Arbitrio no quiere decir que uno quiere, sino que ya lo vamos a ver, tiene que ver que tiene que ver otras cosas. Acá me están avisando que la conexión es inestable, así que si por ahí se corta, ya saben cuál es el motivo. Bien, esto sería por un lado una clasificación de las acciones sobre la que podemos volver si algo no quedó claro. Hay otras clasificaciones que tienen que ver o que están hechas en base a otros criterios. Por ejemplo, hay una que dice que hay acciones civiles, penales y mixtas. Civiles serían aquellas que buscan el resarcimiento de un daño o de un perjuicio. Penales son las que imponen una condena o un castigo, una pena, cuando alguien realiza o comete determinado acto o cumple determinada conducta. Y por otro lado, tenemos las mixtas.
que tienen algo de rey persecutoria porque buscan el resarcimiento, pero también imponen un castigo o una pena. Miren, volvamos a la ley Aculia como ejemplo. La acción de la ley Aculia preveía que aquel que había causado, volvamos, la muerte del esclavo, debía pagar el mayor valor que el esclavo hubiese tenido en el último año. No el valor que tenía en el momento que murió, sino en el último año. Aquí es rey persecutoria y es penal. ¿Por qué? Es rey persecutoria porque ordena pagar el valor, pero es penal porque ordena el mayor valor. Por lo tanto, es una acción mixta. En alguna medida va en pos del resarcimiento y en otra medida va detrás de la imposición de un castigo, de una pena. Otro tipo de clasificación que nos va a servir para más adelante sería la que habla de que hay acciones que son, hoy diríamos, acciones personales y acciones reales. Cuando vean reales lo van a ver mucho más claro. En esto recuerdo lo que dijimos en una clase anterior. Las cosas van quedando como las piezas de un rompecabezas, se entienden en su totalidad cuando se complementan con una con otra, cuando se relaciona un tema con otro. Entonces, la clasificación esta tiene que ver con lo que después van a ser los derechos reales. Los romanos no hablaron de derechos reales, derechos sobre las cosas, diríamos hoy, sino que hablaron de acciones. Dice, había acciones que eran personales y acciones que eran reales. Hay una serie de características, pero la que es central, la que nos interesa en este momento a nosotros, es la que dice, en las acciones personales nosotros tenemos un acreedor, un deudor y un objeto que es la prestación que se debe cumplir. Si una persona hace un préstamo a otra, tenemos acreedor el que presta, deudor el que recibe el préstamo con la obligación de restituirlo cuando se cumple el plazo que corresponda, y pongamos por caso una suma de dinero en la que consistió el préstamo. ¿Qué pasa si el deudor no cumple? Aquel que es el acreedor va a tener una acción para reclamarle al deudor el pago de esa suma. No podría el acreedor, por ejemplo, reclamarle al amigo o al vecino del deudor lo que el deudor se comprometió, porque evidentemente es una acción personal, creditoria, obligacional, como ustedes quieran. Es decir, aquí tenemos un acreedor que va a ser el actor en el juicio, un deudor que va a ser el demandado y una prestación incumplida, una obligación que no se cumplió, que es lo que estoy reclamando. Vuelvo a repetir, no se puede reclamar a quien no estuvo en el origen de esta relación. Esto normalmente es lo que sucede cuando aparecen los contratos. El ejemplo que poníamos recién es el contrato de mutuo, de préstamo. De préstamo, en este supuesto, en el ejemplo que dimos, de préstamo en dinero. Ahora, hay determinados supuestos en los cuales aparece claramente quién es el titular de un derecho. Y aparece un objeto, una cosa, una res, dirían los romanos, que es el objetivo, que es aquello que pertenece a aquel que es el titular. Supongamos, alguien es dueño de un objeto. Yo soy dueño de una pipa. Aparece claro que yo soy el dueño y que hay una relación entre este objeto y yo. Ahora, los derechos siempre son entre personas. Yo tengo un derecho sobre este objeto, pero ¿quién es el que debe respetar esta relación?
que en definitiva será aquel a quien le puedo dirigir la acción, a cualquiera que venga a alterar esta relación. Porque en este caso se trata de acciones erga omnes, es decir, que deben ser respetadas, deben ser aceptadas por todos los hombres. Cualquiera que venga a afectar va a ser objeto del reclamo a través de una acción. Fíjense, la gran diferencia con lo anterior. Actor y demandado son acreedor y deudor. Aquí tenemos un titular del derecho sobre una cosa y todo el resto de los hombres tiene que respetar esa relación, porque yo tengo una acción para reclamarle a aquel que venga a tratar de quitarme esta relación que yo tengo, de afectar esta relación que yo tengo. Esto sería la clasificación entre acciones penales, entre acciones personales y acciones reales. Hay muchas otras clasificaciones, simplemente voy a poner el acento en un tipo de acciones, porque la vamos a necesitar para lo que viene después. Es lo que se llaman las acciones divisorias. Las acciones divisorias son acciones que en el derecho romano son muy pocas. Hay una acción que está destinada, que ya aparecía en la ley de las 12 tablas, es decir, viene desde antiguo, que está destinada a permitir a un heredero pedir al resto de los herederos la división de la herencia. Actio familiar quiscundae. Una acción para dividir la herencia. Por otro lado, tenemos otra acción para dividir las cosas comunes, común y dividundo, lo que hoy llamaríamos la copropiedad. Si yo soy dueño de un objeto conjuntamente con otro, yo en cualquier momento puedo pedir la división de eso que tenemos en común. Si con Marcos somos dueños de una mesa, y yo en determinado momento no me interesa ser más dueño de esa mesa, puedo pedir la división. Esto no significa que vamos a agarrar un serrucho y la vamos a cortar por la mitad. Significará que habrá que venderla y repartirse la cantidad resultante de acuerdo a la proporción que tenga cada uno en la propiedad. Esto común y dividundo. Y hay otra acción más, que es una acción finium regundorum, que sería una acción para establecer los límites. Si alguien tiene, pongamos por caso, un inmueble, y resulta que está en discusión con su vecino hasta dónde llega su propiedad y a dónde empieza la propiedad del otro. Es decir, no está delimitado qué es lo de cada uno. En ese caso, se puede recurrir para que a través de esta acción, finium regundorum, se establezca el límite y que el magistrado, el pretor, venga, o en su caso el juez más adelante, venga a establecer cuál es el límite de las propiedades y le adjudique a cada uno la parte que le corresponda de eso que estaba en discusión. Si yo decía que mi propiedad iba 20 metros más allá y el otro sostenía que no, bueno, este magistrado dirá si corresponden los 20 o 18 o lo que fuere. Y entonces le adjudicará a cada uno la parte que le corresponda de acuerdo a lo que se resuelva en el juicio. Esto sería justamente una acción divisoria, porque en definitiva se está dividiendo eso que era, que estaba en discusión, que estaba en duda, y que es, fíjense ustedes, es muy similar a lo del condominio que hablábamos recién. Es decir, acá hay una parte que aparentemente pertenece a los dos, pero bueno, hay que ver cuánto de eso le corresponde a cada uno, y eso es lo que se le pide que se delimite a través de esta acción. Esto serían la clasificación de las acciones. Estoy viendo que por la hora ya debería liberarlos, pero digamos, yo lo que les pido, en todos los manuales van a encontrar la división de las acciones. Para no demorarlos en esto y poder dedicar más tiempo a otras cuestiones, yo los invito a que ustedes lo vean y si aparece alguna duda sobre la clasificación de las acciones,
nos veamos en la próxima clase dentro de 15 días. ¿Alguna pregunta? Haroldo, ahí hace la observación una alumna que dentro de 15 días es el feriado del 12 de octubre, del Día de la Diversidad Cultural. Cierto, Así que sí, la es verdad. clase siguiente sería el 24 de octubre. Claro. Bueno, lo que vamos a ver cómo andamos de tiempos, para no alterar esto de que tenemos el primero y el tercero para un grupo y el segundo y el cuarto para el otro, el feriado es feriado, lo damos como feriado, pero vamos a ver la posibilidad de establecer alguna clase recuperatoria en la medida que lo vayamos necesitando para cubrir este bache que nos queda con este feriado. Así que la idea sería entonces que nos estaríamos viendo entonces no dentro de 15 días, sino en un plazo mayor. Pero bueno, les digo que lo vamos a analizar porque tendríamos que fijarla fuera de los horarios que tenemos, o por ahí fijar una clase en algún mes que tengamos 5 lunes, entonces ahí hacer la clase recuperatoria que no tenemos ahora. En fin, lo veremos, porque si no fueran los lunes, tenemos que combinar con la facultad por la disponibilidad de, el medio del Zoom para poder encontrarnos. Entonces, no podemos decir, bueno, vamos a poner una clase con tal fecha porque tenemos primero que requerir la posibilidad en qué días y en qué horarios puede ser, y además supongo que ustedes están cursando más de una materia, entonces tampoco podríamos ponerle un horario que se le superponga con la cursada de otra materia. Tal vez la solución sea que si tenemos algún mes con 5 lunes, hagamos en el 5º lunes otra clase para recuperar esta que tenemos ahora. Otra alternativa sería que estiremos un poco la clase, empezándola un poco antes y terminándola un poco después. Por ejemplo, en lugar de hacerlo 12:30, empezar 12:15, y en lugar de terminar 1:30, terminar -15. Pero bueno, eso lo vamos a analizar cuando tengamos los datos de la disponibilidad que existe en la facultad. Bueno, ¿ninguna duda más? Bueno, entonces nos estamos viendo en la próxima clase. Yo lo que les recomiendo siempre, vayan ustedes leyendo los temas, porque al momento de leerlos es donde aparecen las dudas. Y después, cuando estamos ya frente a un parcial o algo por el estilo, ya es tarde para consultar o preguntar. Así que les recomiendo eso. Bueno, nos estamos viendo. Que lo pasen bien. Gracias, Marco. Muchas gracias, doctor. Nos vemos. Que tenga buena tarde. Gracias, doctor. Hola. Muchas gracias. Gracias, Cristian, también.